Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, director de investigación de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todos los audioescuchas y videoescuchas. Y todo lo Muy demás, bien, muy doctor. contento, muy contento. Esta parte del año es muy agradable porque vienen los premios Nobel, incluyendo el de literatura, ¿no? Que Así será a es. finales de esta semana. Pues sí, ¿Mm? es temporada de premios Nobel y bueno, pues ya tenemos el de Fisiología y Medicina, doc. Cuéntenos, vamos a hacer una disección de estos premios, doc. Claro, mira, todos apostaban a que iba a ser la tecnología del ARN mensajero, que es la que se emplea para dos de las vacunas que se están aplicando del COVID-19. La de Pfizer BioNTech y la de Moderna usan Claro. esa tecnología. Sin embargo, hay que decirlo, esas vacunas venían desarrollándose para el tratamiento del cáncer. Entonces yo considero que el Comité Nobel, que está en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, en Suecia, lugar donde decidió que fuese, digamos, las decisiones Alfred Nobel, se fue por algo muy básico. Y es como tú, Ricardo, como nuestros radioescuchas, tenemos sensaciones en nuestra piel tan importantes como son las de calor, las de frío o el tacto, Claro. el tener esta sensación táctil que implica presión. O sea, cada vez que hacemos como en el braille, si nunca han ido, vayan ahora que se pueda y pidan un libro braille y tóquenlo. Es una sensación muy peculiar porque permite exanchar la capacidad, diría yo, de percepción de nuestras manos, ¿no? De lo que los receptores que Claro. tenemos. Entonces, el doctor David Julius y Arden Papatopoutian fueron los galardonados. Hacía mucho tiempo, para empezar, que no había solo dos. El testamento de Alfred Nobel determina que máximo deben de ser tres. Entonces, pues es una tarea ardua la que tiene que hacer la gente del Instituto Karolinska. Y a ver, nos metemos. El primero, que es David Julius, describe por primera vez unos canales, es eso, así como un agujero en nuestras membranas. La membrana recubre a la célula y, digamos, la isla del medio exterior, ¿sí? Y eso te permite, por ejemplo, que tus células musculares se contraigan, ¿verdad? Sin afectar aparentemente a las demás, o nuestras células cerebrales sean unidades. Bueno, en esas membranas hay pequeños canales que se abren y se cierran por un tiempo muy pequeñito, milisegundos. Y cuando se abren, fluyen iones que tenemos normalmente en la sangre. Quieren saber el ion más común, el cloruro de sodio. Cuando lo disuelven en agua, queda en una condición iónica. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado está el sodio, el ion sodio, y por otro lado el ion cloro, porque la sal de mesa es cloruro de sodio, Claro. básicamente. ¿Sí? Bueno, cuando se abre ese pequeño poro en la membrana, entra sodio muy rápidamente, eso despolariza, cambia el potencial eléctrico de la célula y eso es lo que nos hace ver, sentir, oler, Qué maravilla, tener doc. sabores. Fíjate qué maravilla de diseño Qué de la maravilla. evolución. Ujú. Ahora, Bueno, doctor, ¿nos puede explicar un poquito el procedimiento? Es decir, ¿cómo fue que llegaron hasta ese descubrimiento? Bueno, los dos hacen un reconocimiento, sobre todo Ardem Patapoutian hace un reconocimiento a sus tutores. Eso se aprende en el laboratorio, por eso se pasan tantos años. Claro. Lo que tú haces es aislar las células, por ejemplo, una célula muscular, la pones en un sistema para que sobreviva, le está fluyendo ahí un líquido que se parece al que tenemos en el plasma, en la sangre, y luego la pinchas literalmente con un electrodo que es muy fino, tiene una punta de micras y se mete dentro de la célula.
Y luego eso lo conectas a un equipo electrónico sofisticado que te permite ver los cambios del voltaje de la célula. Estamos hablando en la escala de milivoltios. Es muy chiquitito. Y hace muchos años, también les dieron el premio Nobel, hubo una técnica que permitía registrar cómo fluyen los iones en un canal. ¿Sí? Claro. Y eso fue una parte muy importante, digamos, de lo que se llamaba biofísica, es decir, la física de la vida en los 80s, los 90s, hasta los 2000, finales de los 90s, inicio de este siglo, que irrumpe con una fuerza enorme las técnicas de biología molecular que hemos hablado aquí, de biotecnología, ¿no? A mí me sorprende que haya científicos que digan que no a la biotecnología, cuando en tu ropa hay biotecnología, esos camisetas que te dicen no vas a usted a oler en el día, es porque tienen un Claro. hilo de plata metido monomérico, armado entre las fibras de algodón o de la fibra artificial o de algodón y artificial que tenga tu cuerpo, está en tu coche, la biotecnología, la tecnología en general, pero por todos lados hay biotecnología en la producción de las plantas, en la mejora de la producción frutal, en fin, Pues ya sería es una prácticamente herramienta. imposible imaginar una vida sin la biotecnología, ¿no? Sí, y seguramente en el futuro lo vamos a hacer más. Claro. Eh, no, digo, hay biotecnología en tu cerveza, en el vino, en cualquier cosa que coman. Así es. Está creciendo a una velocidad inusitada. Pero volviendo a Julius y Tapovtian, eh, pues hicieron esto, aprendieron a hacer esta tecnología y lo combinaron con la biología molecular. Y por primera vez describen unos canales que antes se llamaban, según el ion que permeaba, se llama, que pasaba por ese canal. Sodio, había canales de sodio, de potasio, de calcio, etcétera, de cloro, que son los iones principales que tenemos en nuestro plasma. Claro. Lo que ellos hicieron fue encontrar un canal, lo que le interesó a David Julius era por qué tenemos una sensación al chile, cuál es la Ajá. razón, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante. Cuando tú te enchilas mucho, te quema. Es decir, se mezcla, en la cabeza de Julius dijo, la sensación de calor con la sensación de picor. Claro. Además, el picor lo asociaban los que no comen chile, que no nada más somos los mexicanos, déjenme decirles, hay chiles más picantes que los mexicanos en Indonesia, por ejemplo, y hay curries que hacen en India que un mexicano lo sentiría como inaguantable, ¿no? Claro. Extremadamente picoso. Entonces se pone a buscar y en el camino de buscar la sensación de picor gracias a que se aisló el principio prurente de los chiles, que es la capsaicina. Esa es la molécula madre cuando comemos chile y tenemos picor. Y en el camino se le apareció un canal que es sensible al calor. Mm. Entonces, descubre cómo es posible que con nuestras manos o nuestra cara podamos tener sensación térmica. Y las técnicas modernas permiten pues aislar ese canal y ponerlo en medios que permiten más su manipulación. Por Claro. ejemplo, las famosas células Gila, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellas, ¿sí? Que son las únicas células inmortales que se tienen hasta la vida, aisladas de un cáncer cervicuterino. Esas células están tan bien conocidas que lo que uno le ponga, ¿no? Uno le pone un material extraño, el sistema de la célula produce esa proteína y la pone en la membrana. Fíjate qué maravilla. Y entonces ya lo puedes estudiar en un sistema mucho más controlado y puedes hacer distintas maniobras. Bueno, pues estaba en eso el doctor David Julius cuando aparece Arden Papatovian, que es un caso extraordinario, es un Es un libanés, libanés. ¿eh? Que estudió en la Escuela Americana de Líbano,
Es lo bueno de estudiar lenguas, que después te van a ayudar en tu carrera científica. Este, pero tiene origen armenio. Entonces, una mezcla, como es el Medio Oriente, por eso es fascinante, ¿no es cierto, Ricardo? El Claro. Medio Oriente debe de ser Pues prácticamente un alucinante. Ir a mundo Irán, siempre he querido paralelo, ir. ¿no? ¿Mande? Un mundo paralelo para Occidente, ¿no? Sí, claro, además confluyen las religiones, Sí, 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 confluyen las sí. cocinas, confluyen los mundos, las maneras de ver. Por ahí pasa la ruta o pasaba la ruta de la seda, en Exacto. fin. Entonces, tiene esta visión, Ardem, se viene a Estados Unidos, estudia, y él lo que descubre es otra cosa que a lo mejor ha sentido Ricardo, es esta sensación de que cuando haces algo con mentol, es fresco. Ujú. ¿Sí? Sí, claro. No sé si te ha pasado. Y algunos asientos de coches que se refrigeran, lo que sientes es como ardor, como si te estuvieras comiendo una de estas pastillas de mentol en la garganta. Entonces, fíjate qué interesante y la estructura del pensamiento. Yo voy a buscar el principio prudente del chile porque me produce sensación de calor. Y ahora yo voy a buscar al mentol como una vía para buscar la sensación de frío. Claro. Y lo descubre Ardem. Y luego describen una cosa que también es muy importante, es cómo responden mecánicamente nuestros receptores. Eso ya se sabía y había estudios muy bellos desde finales de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, pero no se había descubierto, por ejemplo, cómo sientes la tensión en tus tendones. Entonces yo les pido por favor a todos los radioescuchas el día de hoy que hagan un experimento muy simple. Eh, en la noche, cuando ya se vayan a dormir, apaguen la luz, apaguen el sonido y toquen algo. Se pueden tocar su cuerpo, las sábanas, en fin, por si tienen restricciones religiosas. Este, Después de haber explorado eso, pongan sus manos en agua tibia 3 minutos y repitan la experiencia. Y van a ver el cambio enorme en la percepción, En la percepción, la sensibilidad. en nuestra sensibilidad en las manos, que luego la olvidamos. Y Puede, eso puede pasar lo mismo saliendo de bañarse, entonces. puede ser lo mismo. La otra cosa que yo les pido es que experimenten algo que está ahí, que lo usamos todo el día para ajustar la postura, pero que no le hacemos caso, que se llama propiocepción. Y se llama así porque es la sensación de mi cuerpo. Entonces yo puedo saber cuál es la posición de mi pie respecto de mi pierna, respecto del muslo y de mi cadera respecto de mi abdomen y Claro. así sucesivamente, ¿verdad? Si tengo sensación de qué tan estirado está mi músculo o qué tanto presión estoy haciendo. Bueno, pues a esos receptores al final, a esos canales, les pusieron piezo 1 y piezo 2. ¿Te acuerdas en las viejos tocadiscos que había un aparato piezoeléctrico que era el que analizaba los surcos en los Claro. discos y lo convertía en música? Bueno, inspirado un poco en eso, Ah, qué tú eres maravilla. capaz de sentir qué tan estirado está tu músculo, pero también cuánta presión está. Y te Uh, puedes presionar, búsquense un tendón. El de Aquiles es el más normal, el más fácil de localizar para alguien que no esté en el área médica, es el que está a un lado del tendón. No toquen el hueso, suban un poquito y ahí hay solo tendón y presiónenselo. claro. Y van a ver la enorme, la exquisita sensibilidad que tienen en el tendón. Y todo el tiempo ese tendón está mandando información Sí, sí, mientras sí. estemos despiertos. Y eso nos da esta sensación corpórea, esta sensación de que este es mi cuerpo y Ricardo tiene el suyo y son dos entidades Qué diferentes. increíble. Es La verdad es que es maravilloso. fascinante cómo cada día estamos descubriendo cosas sobre nuestro propio cuerpo, doctor. Bueno, yo te voy a decir, hay por ahí un investigador, no se ganó ahora el premio Nobel, pero él descubrió unas fibras nerviosas que tenemos predominantemente en la espalda que son sensibles al abrazo. ¡Wow!
¿En serio? ¡Qué maravilla, sí! Si quieres podemos hablar de ello. Sí, por favor, por favor. Es un estudio maravilloso porque fíjate la pulsión, la fuerza de selección, porque el abrazo es muy importante. Acabaremos hoy hablando de esta propiocepción, pero también del COVID. Quizás lo que más le molestó a la gente, más que el encierro per se, fue la falta de contacto con otro humano. Sí. Y en la falta de contacto, no lo sé, pero podríamos hacer una encuesta que conteste quien nos esté oyendo. ¿Qué requerían más? ¿Un beso o un abrazo? Pues sí. Y yo estoy seguro que vamos a contestar que un abrazo. No hay nada más delicioso en la vida que un abrazo cariñoso de alguien que te quiere. Familiar o no familiar, amigo, gente que hace que mucho que... Cuando le das un abrazo y sientes esa fuerza, esa transmisión, ¿verdad? Claro. De emoción, es una de las sensaciones más ricas que puede tener un ser humano. Y bueno, tenemos fibras, no han descubierto, a lo mejor va a ser el piezo 3 o piezo 4, que son sensibles a algo tan importante como un abrazo. Ya nos Así escribió nuestra... Este año de Fisiología y Medicina, pues ha ido a lo básico, fíjate nada más, a ver un canal, una pequeña oquedad en la célula que permite que fluyen los iones. Espero que haya sido claro el día de hoy. Porque esto es muy importante para que la gente pueda imaginar, ojalá y puedan echar a andar hoy toda su imaginación, cómo ir desde eso a aspectos tan importantes como la empatía, la sensación de nuestro cuerpo. A lo mejor ya se habían dado cuenta, pero no lo asociaban, ¿verdad? Claro. Cuando se ponen una pastilla de mentol, esa sensación. Sí, nos guiamos por los placeres, ¿no? Finalmente, es decir, pues nos gustan ciertas sensaciones, pero no entendemos su mecanismo y ahí está el secreto, doctor. Claro, claro, pero vuelvo a lo importante, lo trascendental que es la ciencia básica. Por supuesto. Y financiarla, aunque estén estudiando un canalito y no lo entendamos, pues es maravilloso. Y el Premio Nobel de Física que lo acaban de anunciar, pues son investigadores de física de sistemas complejos para el calentamiento global. Ojalá y lo oigan varios países, porque tenemos que huir del petróleo y ir a las energías renovables. Si queremos que esta pelota siga girando en su propio eje y alrededor del Sol, perdón a los terraplenistas, discúlpenme, tenemos que pensar en el futuro del planeta, como hace muchos años lo hicieron con los clorofluorocarbonados que evitaron que creciera el hoyo de ozono. Hoy tenemos que recurrir a las energías limpias. Es un aspecto de solidaridad con los 7.300 millones de habitantes de este planeta. Si no lo hacemos y quemamos combustóleo y carbón, no tenemos viabilidad como especie. Así que creo que el mensaje que se manda clarísimo de la Academia de Ciencias Sueca es muy claro. Doctor, pues le agradezco muchísimo. Ya nos están escribiendo, varios mensajitos. Por ejemplo, Ángeles Peniche dice, abrazos urgen. Luego. Yo creo que es la ganancia de este tiempo, darnos cuenta de las necesidades del propio cuerpo. ¿Qué le parece? Lucía también nos dice, extraordinario. Lucía también nos dice, un abrazo, es lo que más extraño. Y solo con los ojos puedes dar una sonrisa, pero un abrazo no. Híjole. Qué fuerte, ¿no? Casi estamos cambiando todas los usos y costumbres que hemos forjado por miles de años, Doc. Pero bueno, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Nos saludamos la siguiente semana, Doc. Claro que sí, Ricardo. Encantado de seguir buscando cosas que sean de interés para todos. Un abrazo y excelente semana.